difícil entender el español. El español es una lengua tan unida como diversa, y la Real Academia trabaja desde hace 300 años para protegerla. ¿Cómo se cuida nuestro idioma? Entramos en la Casa de las Palabras. Acompáñenos. Occidente ha logrado que Irán frene su carrera hacia la bomba atómica, pero otros frentes siguen abiertos. ¿Se librará el mundo algún día de la amenaza nuclear? Conversamos con Robert Einhorn, un hombre que quizá le salvó la vida sin que usted lo supiera. Si los Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China no tuvieran armas nucleares, entonces un país como Corea del Norte podría ser una superpotencia. Hay quienes leen el destino en la palma de la mano y quienes creen que pueden cambiarlo con un simple bisturí. Es la última locura en Japón y se la contamos en nuestras genialidades memorables. China también se rinde al español. Venga con nosotros a Pekín para ver por qué cada vez más estudiantes de este lejano y poderoso país estudian nuestro idioma. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Todos hablamos el mismo idioma, ¿no es así? Pero si yo les digo escuincle güero, patojo canche o cipote chele, carajillo macho, tal vez algunos crean que los estoy insultando. Solo en México, Guatemala, El Salvador o Costa Rica sabrán que hablo de un niño de pelo claro. Y si usted dice en Colombia que anda con una mona, pensarán que ha ligado con una rubia y lo felicitarán. En Argentina, en cambio, creerán que usted está borracho. Se siente confuso. Precisamente para preservar la unidad y el buen uso de esta lengua universal, nació la Real Academia Española, que acaba de cumplir 300 años. Pero ¿quiénes son y qué hacen los académicos? ¿Cómo se coordinan los españoles y los latinoamericanos para preservar la diversidad y la riqueza de nuestro idioma? ¿Cómo se cuidan las palabras? Nuestra corresponsal en Madrid, Maite Rico, visita la sede de la Real Academia y esto es lo que ha encontrado. Es difícil entender el español. Si lo aprendes, no te muevas de región, que difícil es hablar el español. Porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. ¡Ya estoy mamado! La verdad es que los músicos Juan Andrés y Nicolás Ospina exageran un poco. Si usted viaja de México a la Patagonia y de ahí salta a España, podrá entenderse sin problemas. El español goza de buena salud y en esto tiene mucho que ver el trabajo de la Real Academia de la Lengua. El filólogo José Manuel Blecua es su director. La cohesión que da a la lengua el medio de comunicación, tanto la prensa como la televisión y la radio, ha permitido que exista un español común dentro del respeto por una variedad que es necesaria en un territorio tan extenso. Todo arranca con este hombre, Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. El marqués, que era un hombre cultivado, decidió en 1713 redactar con 7 amigos el primer diccionario del español. Así nació la Real Academia. De la época del marqués ha quedado la liturgia. Por ejemplo, las reuniones de los jueves o la tradición de empezar las sesiones con una oración al Espíritu Santo. Y todo se hace a puerta cerrada, aquí, en la sala de plenos. El lema de la Real Academia es que limpia, fija y da esplendor al idioma. Yo en el colegio me imaginaba a los académicos como unos señores ancianitos con un trapo de polvo sacando brillo a las letras. ¿Qué es lo que hacen aquí? Pues prácticamente lo mismo que te imaginabas de niña. Intentamos, con ayuda de los medios electrónicos, de las bases de datos, de la bibliografía más actual, tratar las palabras para buscar su definición más exacta, pero siempre teniendo en cuenta el trapito del polvo y que las letras se juntan para formar palabras.
Son 46 académicos elegidos por votación secreta. Cada uno ocupará hasta su muerte una silla designada con las letras del alfabeto, mayúsculas y minúsculas. Hay novelistas famosos como Mario Vargas Llosa, pero también filólogos, abogados y científicos. Y si usted cree que sus reuniones son aburridas, se equivoca. Pueden saltar chispas, sobre todo cuando llega la sección de las papeletas, es decir, cuando cada académico propone incluir una palabra en el diccionario o corregir otra que ya está. Aquí hemos tenido peleas severísimas a propósito, por ejemplo, de finde. Si va a existir en el diccionario la palabra finde o no va a existir. Por fin de semana. Por fin de semana. ¿Y se ha llegado a alguna conclusión? Pues se ha dejado suspensa para la próxima edición. Pero volvamos a la historia. La Real Academia fue clave para preservar la unidad del español después de las independencias de los territorios americanos, porque tejió una estrecha relación con las academias que nacieron en los jóvenes países. La primera, en 1871, en Colombia, tierra del gran filólogo Rufino José Cuervo. Este trabajo conjunto ha quedado consagrado en la llamada política lingüística panhispánica. Las 22 academias de España, América y Filipinas trabajan de manera unida y fijan mediante consenso las normas que usted y yo, todos los hispanohablantes, debemos emplear en el vocabulario, en la gramática y en la ortografía. El diccionario es un ejemplo de esa labor panhispánica. Este año, con motivo de su tricentenario, la Real Academia presentará en otoño una nueva edición. Será la número 23. Tiene 95.000 palabras e incluye novedades como tableta, tweet, SMS, friki, red social, chat, bloguero, culamen o spanglish. En su edición digital, el diccionario recibe cada mes unos 40 millones de consultas de todo el mundo. La palabra más buscada es cultura. Pero a veces hay sorpresas, como cuando en la primavera de 2012, de repente, todo el mundo se interesó por otra palabra, majunche. Majunche es un término de Venezuela y de la zona del Caribe que equivale a lo que en Argentina, Uruguay dicen boludo o pelotudo, no es precisamente una palabra amable. Y nosotros estábamos muy sorprendidos, cómo de repente majunche había desplazado a cultura. Al principio pensamos que podría ser un error, y no lo era, simplemente la explicación está en que en la campaña electoral de Venezuela, el candidato Chávez, a su opositor, Capriles, nunca lo llamaba por su nombre, siempre le llamaba el majunche. A mí, en verdad, enfrentarme al majunche me desprestigia. Pero, ¿cómo logra una palabra entrar en el diccionario? Es un largo proceso. Primero, tiene que estar en uso. Un académico la propone. Se discute en el Pleno de la Real Academia en Madrid. Se envía a los equipos de lexicografía que investigan la historia de esa palabra, cuánto se usa, dónde, qué significados tiene. Esa investigación se somete después a consulta de las 22 academias y con toda esa información el Pleno decide si se incluye o no en el diccionario. En todo este proceso es fundamental el trabajo de los lexicógrafos, unos detectives que siguen el rastro de las palabras. Estamos en los ficheros tradicionales del léxico de la Real Academia Española. Aquí se han ido guardando durante décadas las citas léxicas de las palabras que luego se iban a investigar en el diccionario histórico o en el diccionario usual. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Son fichas? Fichas. Cuando nació la fotocopiadora hay algunas que están fotocopiados los textos, otras veces son manuscritas, otras veces son trocitos de periódico. ¿Y son registros del uso de esta palabra, por ejemplo, matar? De la palabra matar o mate, a lo largo de la historia. O manto a lo largo de la historia. ¿Usted recuerda cuando le dieron el primer diccionario? Sí, perfectamente. En mi casa había un diccionario de don Samuel Giligaya, que era el diccionario Vox, y fue el primer diccionario que tuve porque me gustaba mucho, porque había dibujos con los motores, con las casas, con las flores, y recordaré siempre ese trabajo de don Samuel. ¿Y como todo el mundo empezó buscando palabras obscenas, como cuando eres niño? No, la verdad es que no me interesó nunca ese tipo de búsqueda. Internet ha permitido algo esencial, la interacción de los académicos con los verdaderos dueños del español, los hablantes. Ahora sí que no hay excusa para no cuidar nuestro idioma. El Departamento del Español al Día responde por Twitter o correo electrónico a cualquier duda lingüística. Y usted también puede participar en los trabajos de la Real Academia mediante la Unidad Interactiva del Español, que recoge observaciones, críticas y propuestas para mejorar el diccionario. Claro que si no le apetece escribir,
siempre puede cantarle sus quejas a los académicos. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra Desde Madrid, definición. Pablo Grubstein y Maite Rico para Efecto Naim. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. Y del español pasamos a uno de los grandes retos de la humanidad, la proliferación de armas nucleares. Al regreso vamos a hablar con alguien que quizás nos ha salvado la vida a todos, alguien que dedicó su vida a impedir que proliferen las bombas atómicas. No se vayan.